Cyber Guardian es un podcast de ciberseguridad que realizamos en Capital Radio con el apoyo de OpsWatt. Me acompaña Sara Lasso de la Vega. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Dónde estamos, Edu? Estamos en Cyber Security World, aquí en IFEMA, en Madrid, en el marco de Madrid Tech Show, hablando con especialistas en ciberseguridad. Estamos aprovechando y mucho a los especialistas que hoy han pasado por aquí y que nos van a hablar precisamente de los grandes desafíos. Hoy quizás se llamen inteligencia artificial, pero son muchos otros más los que tienen las empresas para encarar los riesgos que vienen del mundo digital, del mundo cibernético. Ahora lo vamos a hacer con la ayuda de Miquel Rufián, que es vicepresidente global de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Miquel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Pues muy bien, gracias. Y también está con nosotros Nitin Dalani, que es Delivery Manager Emerging Tech de Deloitte. Nitin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido. Sara, son muchos los temas, pero vamos a aprovechar el tiempo para que nos compartan su conocimiento, bagaje y sobre todo experiencia. Correcto. Este video podcast está un poco más dedicado a las redes industriales, que están además teniendo mucha notoriedad también, ya que entran a formar parte de nuevas regulaciones, como por ejemplo la Directiva NIS2, que entra hoy en vigor. Las redes industriales, como vosotros ya sabéis, han sido siempre un poco las grandes olvidadas en un principio en los ecosistemas de las diferentes redes. Todo el mundo siempre se fijaba en las redes corporativas, en el cloud, pero hoy vamos a entrar también en esas redes industriales, en esas redes de, por ejemplo, químicas, plantas de aguas, de residuos, etcétera. Nosotros queríamos saber, desde el punto de vista de Deloitte, cómo acercáis esa postura de ciberseguridad en los diferentes clientes, aquí en España particularmente. Vale, perfecto. Por la parte de Deloitte empezamos a trabajar aquí en este ámbito. Al final, como dice Sara, es un ámbito que inicialmente estaba aislado, no tenía la parte de requisito de seguridad y empezamos a ver hace ya 4 o 5 años esta necesidad. Entonces, definimos un catálogo de servicios end-to-end en el que tenemos capacidad de hacer tanto la parte de consultoría, despliegue de tecnología y monitorización, y empezamos a hacer un poco un entendimiento de cómo están los clientes. En este caso, los clientes están muy poco maduros, pues justamente lo que decías, no había normativa, no había esa necesidad de conectividad remota, no había ningún tipo de persona responsable de este tipo de entornos. Entonces vimos esa necesidad de empezar con algo muy básico. Entonces la estrategia que nosotros planteamos es un levantamiento de información, un inventariado, y a partir de ahí ya empezar a definir un plan de acción tanto a nivel procedimental como a nivel técnico, tanto desde el punto de vista de empezar inventariado, seguridad en redes, toda la parte de segmentación, controlar todo tu perímetro, y ya vas a nivel de procedimiento de gestión de vulnerabilidades, bastionado, toda la parte de securización de puesto de usuario, y esto, muy importante, siempre tiene que estar acompañado con una definición de un modelo de gobierno, porque como decías, nadie era responsable de estos entornos, la gente de IT se encuentra un entorno totalmente nuevo, sin conocimiento, entonces hay que definir muy claro el tema de roles y responsabilidades. Miquel, yo creo que Sara lo ha definido muy bien al principio, Nitin creo que también lo ha dibujado, y claro, la gran pregunta es, y además lo estamos viendo, creo que cada semana en las noticias, como los incidentes que se producen, brechas de seguridad, robo de datos, se producen en la mayoría de las ocasiones por este ataque a la cadena de suministro o también a proveedores. ¿Cuál es un poco ese escenario que estamos viendo, como decimos, cada semana, y cuáles crees que pueden ser soluciones para reforzar estas áreas? Sí, sobre todo porque actualmente las amenazas o los riesgos son híbridos. ¿Qué quiere decir híbridos? Que pueden venir tanto del plano físico como del plano digital. Y sobre todo porque estamos actualmente expuestos en lo que es la convergencia IT, tecnologías de información con tecnologías de operación. Entonces hay mucho desconocimiento, hay incultura en ese aspecto, y por eso hace falta también pues que el plan integral de ciberseguridad dentro de la compañía englobe estos dos mundos que a día de hoy pues serán totalmente desconocidos. Hay otro factor importante, que cuando hablamos de tecnologías de operación, pues hay muchos fabricantes que tienen protocolos propietarios, no hay un estándar dentro del mercado. Entonces las soluciones tradicionales de ciberseguridad no tienen visibilidad real sobre esos PLCs, esos SCADA o esos dispositivos OT de lo que están haciendo. Incluso a veces no puedes recoger un log para monitorizarlo en un simple SOC, un centro de operaciones de seguridad, para poder hacer ese tipo de monitorización. Entonces nos exponemos a que, casualidad, pues que las infraestructuras críticas, la mayoría son entornos OT. Entonces, pues si vemos, por ejemplo, el conflicto Rusia-Ucrania, la mayoría de los ciberataques son enfocados a tecnologías de operación, que incluso ya pues son combinados en una ciberguerra. Antes de un ataque terrestre, hacer un ciberataque pues para disminuir o ir ya a tiro hecho a realizar este tipo de actividades. Entonces nos enfrentamos a lo que es amenaza híbrida.
que es mucho más allá, es mucho más avanzado y se necesitan medidas y soluciones que a día de hoy pues no muchas organizaciones se pueden tener a su alcance. Tú eres además un experto, si no me equivoco, en ciberinteligencia. Cuéntanos cómo se puede utilizar eso, porque siempre la ciberinteligencia ha estado más dedicada a las redes IT. Cuéntanos también cómo podemos anticiparnos a esos ciberataques que has mencionado ahora usando ese tipo de inteligencia. Cuéntanos qué herramientas. Efectivamente, en ciberinteligencia lo que se hace es utilizar todos los datos, telemetría o información que les puedan disponer cualquier tipo de dispositivo. Pero claro, esa información hay que recogerla de alguna manera. Entonces, como hablábamos, ahí hay muchos fabricantes, muchos vendors que tienen sus protocolos propietarios. Hay que hacerlos entender, hay tecnología ya existente. Muchas veces también es desarrollo, una integración de esas características. Y realmente lo que es dentro de un centro de operaciones de ciberseguridad, pues tener estos dos mundos monitorizando en tiempo real. Luego, aparte de ciberinteligencia, no solo recoge el perímetro interno, sino el externo, en el que pues, nos podemos encontrar desde actores cibercriminales, que son actores ya reconocidos, que se pueden poner foco en este tipo de entornos y poder monitorizar y poder un poco hacer prevención, que es lo que se trata en temas de ciberinteligencia, hacer prevención y sobre todo porque actores no estatales o APTs, que son amenazas persistentes, pues muchas veces son creadas por estados que hay detrás y son muy sofisticadas, son muy difíciles de detectar en este tipo de entorno. Y antes de entrar en el capítulo de la inteligencia artificial, que vamos a entrar, también comentaba Sara al principio que nos encontramos en una era, bueno, la regulación siempre va a estar presente, pero es una regulación permanentemente actualizando. Nitin, en este sentido y en el escenario actual, ¿cómo os estáis acercando a vuestros clientes desde el punto de vista de la ciberseguridad, pero teniendo en cuenta estas regulaciones? Aquí en el caso de la parte industrial, la regulación que más le afecta sería el IEC 62423 y ahora estamos viendo también con el NIS 2 que va a ser un poco aplicable a todas las empresas, ¿no? En caso del IEC existe un grupo aquí en Madrid, en España, que es el grupo de la ISA, que no sé si lo conocéis, pero está formado por tanto proveedores de servicio, clientes, proveedores tanto OT como de ciberseguridad, en el que lidera Raúl Guillén y Agustín Valencia, en el que lo que hacemos es debatir este tipo de normativas, tanto la parte de servicios para entenderlo entre todos y ver cómo les puede llegar a afectar a clientes, y luego esos mensajes son los que transmitimos internamente dentro de nuestros equipos para ver cómo adaptamos y amoldamos nuestros servicios para dar cumplimiento tanto a los servicios que ofrecemos a los clientes como para adaptar los requisitos o las medidas que tienen estos clientes aplicados. Desde vuestro punto de vista, que sois expertos también en esta materia, ¿cuál es la madurez que tiene el cliente, la empresa aquí en España en materia de ciberseguridad OT? Como tú bien decías antes, es un nuevo nicho para la gente de IT, para el CISO y sus equipos, que no están acostumbrados, ¿no?, a trabajar con los equipos de OT. ¿Cómo veis la madurez de momento en España con respecto a este sector? Si quieres, empieza y luego ya. Bueno, es cierto que cada vez va a una cultura más alta. Date cuenta que vienen de mundos totalmente diferentes. Falta una cultura de seguridad, porque es un mundo de operación, más de negocio, con otro tipo de mentalidad. Pero bueno, va poco a poco en ese entorno y sobre todo pues, aquí en España pues afortunadamente hay organismos, por ejemplo el centro del CNPIC de infraestructuras críticas, que quieras o no pues ya hace concienciación, obliga si son sobre todo pues operadores críticos, infraestructuras críticas en este entorno, que son bastantes, y bueno, te pone unos mínimos, pero es cierto que es más cumplir sobre el papel que no en la práctica real. Entonces todavía es necesario y sobre todo desbloquear cierto tipo de presupuestos o responsables, como decía el compañero, dentro de estas organizaciones, porque se creen pues tener un responsable de ciberseguridad ya está cubriendo, pero realmente está cubriendo solo la parte de IT, la parte OT no la está haciendo, y justamente a lo mejor el que es responsable de OT de planta pues no tiene, le han puesto ahí que es un tío de mantenimiento y a lo mejor no tiene mucha cultura de seguridad en ese caso. Totalmente de acuerdo. Aquí lo que comenta mi compañero, al final en ciertas empresas que tienen la parte de protección de infraestructura crítica sí que tienen unos requisitos, pero el resto de empresas no tienen ningún tipo de nivel de madurez, la verdad. Y creo que el nivel de madurez es muy mejorable a día de hoy en España y se está trabajando. Es un tema que ya son conscientes las empresas por los riesgos que derivan, las noticias que se van escuchando cada vez más, y están empezando a tenerlo como prioridad de aumentar el nivel de madurez en estos entornos. Mikel, Nitin, es obligado preguntaros por la inteligencia artificial. En otros videopodcasts nos han hecho una lectura en positivo del impacto que va a tener, sobre todo de cómo va a facilitar ese acercamiento, esa compresión de la ciberseguridad, quizás a esos estratos empresariales y sociales donde no llega. Obviamente también va a contribuir a incrementar las amenazas, pero ¿vuestra lectura cuál sería?
Va a venir un poco para ayudarnos, ¿no? Para complementar un poco las acciones que estamos realizando. Sobre todo la inteligencia artificial a día de hoy en materia de ciberseguridad está utilizando sobre todo para un poco el nivel 1 desaparecer y que realmente las personas que tengas contratados o haciendo trabajo humano hagan un valor añadido que es más de análisis en ese aspecto. Es cierto que la inteligencia artificial no es magia, entonces hay que entrenarla, hay que seguir depurando y entonces hay soluciones que todavía pues falta mucha madurez en ese entorno, mucha investigación y sobre todo entrenar ese tipo de modelo que es al final supervisado en ese aspecto. Sí, justamente como comenta, al final viene para ayudar, pero también es cierto que a día de hoy la inteligencia artificial está siendo muy usada por la parte de los threat actors, tanto la parte de phishing avanzado, malware que es amoldable o capaz de saltarse la medida de seguridad, y luego también estamos viendo, hay muchos vídeos en redes sociales de los deepfakes, de vídeos que te simulan una persona en tiempo real, incluso te puedes venir muy afectado por cualquier tipo de vídeo de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que ver quién lo usa y sí que es verdad que estamos empezando en mi caso en la parte de Deloitte, a empezar a utilizar este tipo de inteligencias artificiales para crear nuevos casos de uso, para la detección temprana de ciertos ataques y ver cómo responder en tiempo real a cierto tipo de ataques. En la parte industrial sí que es un poco más complicado de reaccionar por la criticidad de estos entornos, pero sí que estamos viendo cómo reaccionar de manera coordinada con el cliente en ese tipo de sentido. Es decir, que todavía nos queda camino por delante, ¿no? Oye, una pregunta muy rápida, porque al final una de las técnicas de lucha contra la ciberdelincuencia es la inteligencia de amenazas, ¿no? En los entornos TI y en OT igualmente, ¿no? ¿Comparten algo la inteligencia artificial con la inteligencia de amenazas? ¿Puede beneficiarse esta ciberinteligencia por la IA? Sí, perfectamente, sobre todo cuando recoges mucha información o mucho data, o montas un data lake o un big data. En ese sentido, estas herramientas pues te ayudan a no consumir toda la información o a centrarse solo en lo más importante, sobre todo también establecer patrones o hacer un histórico o hacer modelos o hacer un gemelo digital, que tampoco se ha hablado en este sentido, y sobre todo en entornos OT es donde la tendencia va a ir en alza, porque sobre todo son dispositivos que no puedes tocar, no puedes reiniciar y muchos no se pueden actualizar. Entonces, todo lo que es parcheo virtual o hacer cualquier cambio de configuración en ese tipo de entorno, tenerlo simulado de alguna manera, aunque sea un entorno digital, pues es mucho más factible en ese sentido. Inteligencia de amenazas, lo bueno y lo malo, que muchos de los actores actuales ya manejan esos dos entornos, como os he comentado antes, de amenaza híbrida. No separan IT o OT. Al final mi vector es hacer daño. Me da igual que sea por el entorno IT, por el entorno OT o de manera física. Entonces se van a mover libremente y nadie tiene esa visión global que hay que tener dentro de la compañía. Pero sí que hay ataques específicos contra redes industriales. Eso es. Directamente. Es decir, pueden entrar por una red corporativa y desplazarse fácilmente a una red industrial. Al final sí es red industrial, pero el origen puede ser cualquiera por la convergencia que estamos viendo a día de hoy. Y por la falta de incultura, la falta de segmentación dentro de este tipo de entornos, que pues muchas veces no saben esas amenazas que existen, esos riesgos, y por eso, por imprudencia y no segmentación, pues tienen a lo mejor conectada la máquina industrial con la oficina, y entonces utilizan la misma red para todo. Pues yo creo que la conversación que hemos tenido con Nitin y con Mikel es muy clarificadora, primero para conocer el estado del talento en ciberseguridad, el que representan ellos dos, y por supuesto el de las empresas y organizaciones, ¿no? Desde las que dan servicio a esas otras empresas que necesitan cubrir todos esos frentes y que de una manera inevitable han tenido que entrar en el mundo digital. Tienen, por supuesto, muchos deberes que hacer todavía para mejorar esos entornos, pero bueno, yo creo que la hoja de ruta está dibujada y el mapa está cartografiado. Yo creo que ahora es ponerse a ello, Sara. Correcto. Y además yo me voy a quedar con una frase que habéis dicho, que la IA no es magia, que hay que seguir trabajando con ella. Volvemos a repetir que siempre en favor de una tecnología positiva y que todavía queda trabajo por hacer, ¿correcto? Así que Mikel Rufián, vicepresidente global de la Asociación Internacional de Ciberseguridad, y Nitin Daldani, Delivery Manager de Deloitte, gracias por haber estado en este Cyber Guardian. Mucha suerte para el futuro, porque va a ser mucho el trabajo que vais a desarrollar, y que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sara. Nos vemos en otro vídeo podcast. Seguro, pronto. Chao.